Esto es Enterados, con los periodistas Albanelli Familia y Wilkin Amador. En Enterados, ahora, la entrevista con nuestro invitado especial. Continuamos con su programa Enterados, Albanelli Familia y un servidor, Wilkin Amador. Estamos por la 92.5 para la zona metropolitana, el sur y el este del país, también por la 89.7 para el Cibao, y en la región de Punta Cana estamos en la 89.9 y tenemos nuestro invitado especial hoy a propósito de una realidad que está viviendo la República Dominicana, el agravamiento de la crisis eléctrica. Y para mí, no sé para ti, pero para mí, una de las personas más autorizadas en materia eléctrica se llama Francisco Méndez, sabe del tema, conoce el sector y además tiene fija posición con relación al tema. Y además fue superintendente de electricidad y también de la refinería dominicana de petróleo. Ahora es miembro del partido Fuerza del Pueblo, creo, ¿verdad? Sí, me llamó mucho la atención. No, eso. ¿Cómo te va a llamar la atención? ¿Y pero por qué? Bueno. ¿Cuál es tu problema? Pero bueno, ingeniero, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada, por conversar con nosotros sobre un tema que preocupa a todo el país. Buenos días. Muy buenos días, Wilke. Buenos días, Albanelli. Gracias por la invitación. Como no, un gusto compartir con ustedes que tempranito, un sábado, están ahí. Tuvimos que levantarlo. Que me dice Adolfo Salomón, que está aquí, que usted no se levanta tan temprano los sábados. Un abrazo, Adolfo. Claro que no. Eso fue un trade-off que hicimos, una negociación. Yo le dije, bueno, me van a hacer levantar. Bueno, pues tengo que cancelar todas las actividades nocturnas. Exacto. Ingeniero, ¿qué le parece la situación por la que está atravesando el país con un déficit energético cuando se han hecho inversiones extraordinarias en el sector? Siguen los subsidios. Bueno, sí, se ha anunciado que los subsidios se incrementarán este año. Hay factores estructurales del sector y hay factores que han aparecido en el horizonte hace un cierto tiempo hacia acá, que es el incremento a nivel internacional en los mercados de los commodities que se usan para la producción de energía eléctrica. El petróleo ayer cerró casi en $76 el barril del West Texas Intermediate. El carbón anda por los $170 la tonelada métrica y el gas natural está casi a $6 el millón de BTU. Han subido extraordinariamente hasta 300% en algunos casos, y obviamente eso va a impactar va a impactar en las finanzas del sector. La proyección que se tenía de 700 y tantos millones de dólares, yo presumo, se anunció 900, pero yo calculo que va a pasar de los 1.000 millones, 1.100 o algo así. Es lo de siempre, eso es lo externo, y lo interno, lo estructural, es que las distribuidoras no han podido dar pie con bola y siguen con altos niveles de pérdida, 33%, y así realmente no puede disminuirse el subsidio. Y con una de ellas, que es CDS, con pérdidas por encima del 50%, creo que tiene 51%. Entonces, cuando tú combinas esos dos factores, unas distribuidoras que no recaudan, que tienen que vivir de la caridad pública, del gobierno, de los impuestos que pagamos los ciudadanos, y un incremento de los precios de los combustibles de producción eléctrica en el país, los tres fundamentales, hasta los más baratos, los de las plantas base, que son el carbón y el gas, ya ves una situación que se presenta complicada para el sector. Yo lo resumiría como la ley de Murphy, que cuando las cosas van malas se ponen peor, o en dominicano, que dice que al dedo malo todo se le pega. Así. El presidente de la República, el presidente Luis Abinader, dijo ayer que es una vergüenza lo que está pasando en la República Dominicana con el sistema eléctrico, y tiene que ver con la deficiencia del suministro eléctrico tanto a los hogares como a los negocios. Esto es una realidad que viene hace mucho tiempo. Al final del gobierno pasado parecía que veíamos una especie de estabilidad, pero yo decía siempre que eso no era sostenible por los tantos elementos que envuelven la crisis, tanto de generación como distribución, falta de inversión en transmisión. O sea, son como muchas cosas juntas. ¿Qué piensa usted? ¿Realmente estamos a nivel de ver el sector, el problema como una vergüenza? Mira, definitivamente el presidente tiene que salir con algunas posiciones de índole política que como que traten de aminorar la situación.
pero realmente en la industria eléctrica es una industria que es como un maratón, y es una industria viviente del día a día, que tiene sus peculiaridades que van surgiendo y las otras son naturales que van a irse desenvolviendo. O sea, no es algo de velocidad, que yo salí corriendo una carrera de 100 metros y ya llegué. Por ejemplo, en distribución hay que hacer inversiones permanentes, diarias, porque tú no tienes la capacidad de hacerlas todas de un rampión, como se dice. No tienes los equipos, no tienes los técnicos, no tienes las compañías que vas a subcontratar. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, en el acumulado que va en el periodo de enero-julio del año 20, que fue un año totalmente atípico el año pasado, 120 millones de dólares en inversión en las distribuidoras, y en este año tú tienes 20 y 40 millones, una caída de casi un 70%, tú no puedes esperar que las distribuidoras te disminuyan las pérdidas, porque no están invirtiendo en transformadores, en medidores, en acometidas, en blindaje de redes, en equipos informáticos, en medidores inteligentes. Entonces, cuando pide un contador, lo que hay que engancharlo directo, y eso incrementa la pérdida. Entonces, los problemas del sector también ya son culpa de la gerencia, siempre lo han sido. Nosotros hemos avanzado del 2004, cuando a mí me tocó asumir la superintendencia. Nosotros tuvimos ese año 5 blackouts, y yo tomé todas las previsiones que se siguen aplicando al día de hoy, o tomamos en la industria. Y quiero decir, por el liderazgo de uno, que era de los diseñadores de la reforma y entendía lo que estaba pasando. Ahora ya no vemos blackouts. Vemos problemas, por ejemplo, en EDESUR se están dando menos apagones que en EDENORTE y EDESTE. En EDESTE es arrasando, pero es una realidad que tiene también que ver con la parte financiera, que es uno de los errores que cometió la administración. Dicen, bueno, sí, tenemos 3.100 megavatios de demanda, pero la administración no se puede adjudicar eso como un éxito, porque esa es la población que lo está consumiendo. Eso lo que te genera es un problema, porque tendrías que haber previsto eso y tener las opciones a mano para poder satisfacer ese déficit, esa demanda, porque si no ibas a tener déficit y apagones por default. Entonces, cuando tú decides darle luz 98 y 99% a una población en donde los niveles de recuperación de efectivo es de 60%, está perdiendo 40%. Entonces, eso no es sostenible. Y eso le ha pasado a la administración en ese sentido. Por el lado de las finanzas, por ejemplo, y por el lado, digamos, del abastecimiento logístico de insumos productivos, que, por ejemplo, gas natural. AES informó hace 2 meses que iba a tener un problema de suministro por la compañía de Estados Unidos que le suple el gas natural. Lo informó a la industria tomó previsiones, las plantas duales como Cibor, que le tenían una planta ahí hostigada, que no la querían dejar entrar a operar, una planta nuevecita, totalmente eficiente, acabada de traer de Singapur, la tuvieron ahora ante el problema, porque dicen que la maldad no pareja hembra. Ante el problema tuvieron que entrar, ahí está, 150 megavatios en el pleno centro de carga. Pero el medio ambiente había dicho que no la dejaría operar. ¿Perdón? Medio ambiente había dicho que no la dejaría operar. Claro, no se está operando. Sin argumento, porque una planta que va a producir ciclo combinado con gas natural, ¿cuál es la contaminación que va a hacer? Entonces ninguna, pero eso era por intereses de otro índole que habían. Sí, porque el ciclo combinado, pero digo que AES, por y genera ejemplo, más para energía. cerrar el tema, AES anunció con tiempo y el sector, la industria, las autoridades tomaron las previsiones adecuadas. Pero por ejemplo, con el caso del carbón, parece que de alguna manera se roncó un poco. Ya se está solucionando, ya llegaron embarques, pero eso, yo cuando era presidente de refinería, nosotros lidiábamos con todos los productos que se comercializan en el país y nosotros no podíamos permitir que aquí hubiese un solo desabastecimiento de nada, porque ya tú sabes cómo eso marca una gestión. Y nosotros recibíamos un buque diario de diferentes combustibles, sea de fuel o el sea de gasoil, de Aptur, y más el crudo que producíamos. Y esa era una programación permanente, era un dashboard que nosotros teníamos con todos los buques por mes, por semestre, cómo combinaban con las licitaciones que tenían, cuándo teníamos que hacer, cuáles eran los balances en los tanques de almacenamiento, cuál era el balance entre demanda y oferta, y todo ese tipo de cosas son de día a día. Tú no puedes dormirte el que pestaña pierde en ese sentido. Y cuando teníamos problemas previsibles, por ejemplo, con la nafta, que la usan para la aviación, Punta Cana, el aeropuerto Punta Cana, que es el más grande del país, en las Américas, y yo veía que podía haber algún problema, yo no esperaba que el sector privado,
que se le ha ido cediendo parte del mercado al sector privado, pero yo no esperaba que el sector privado fuera que respondiera, pues yo sabía que la cuava no se iba a caer a nosotros como refinería. Claro. Y tomábamos las previsiones y hacíamos licitaciones spot, al costo que fuera, porque hay una máxima en el sector, en la industria, y es que la energía más cara es la energía que no se tiene, y hay que pagar el precio. Ahora se va a pagar a $170 la tonelada métrica de carbón mineral, porque ese es el precio del mercado. Pero el punto fue también que no se previó que si se retrasaron los embarques de la compañía que lo suplía bajo el contrato anterior y no había cláusula de penalizaciones, yo pienso que tú tenías que haber tomado algunas contingencias, como dicen para el campo, por si acaso, porque hay que contar con el mosquillo. Y el mosquillo llegó, pero ya por lo menos se ha solucionado. Yo creo que los apagones son más, en todo caso, por los problemas de déficit financiero, en el caso, por lo menos de déficit. Ingeniero, evidentemente que el problema de la distribución es quizás el que más impacta en lo que la gente recibe como servicio. Pero ¿cómo poner a la gente a pagar para que las distribuidoras puedan reducir o eliminar en algún momento ese déficit? Sí. Mira, porque estamos hablando de una población que ya tiene una cultura de no pago de la energía. Y ese es un gran problema. Entonces, si tú durante la pandemia le das energía por un tubo y le sigues dando energía y no se les va a cobrar y a gestionar, entonces la gente obviamente a nadie le amarga el dulce. Entonces tú tienes una realidad. Entonces cuando nosotros diseñamos aquel plan, que fue ustedes recordarán, 24 horas. Sí, recordamos. Que lo empezamos con AES. AES empezó y nosotros llegamos a un acuerdo, y empezamos, creo que fue en Villajuana, después siguió en Atomayor, ¿sí? El Ceibo, y así fue que se fue diseminando. ¿Cuál era el concepto de ese plan, de esa estrategia? Nosotros tenemos una distribuidora y barrios, por ejemplo, por circuitos. Y si tú tienes un barrio que tiene vamos a decir un sector con un barrio bueno, vamos a decir donde la clase media, que la gente paga y no se roban la luz, y 3 barrios periféricos de difícil gestión donde nadie paga, por ejemplo, entonces tú le das apagones a los 4 barrios porque están en un circuito. Entonces nosotros decidimos, mira, vamos a generar mayores recursos financieros para la distribuidora, dándole energía a los que pagan, al barrio bueno, 24/7, porque tú no tienes por qué darle 8 horas de apagón a un barrio que sí te paga. Claro. Ese es lo que te va a generar ingresos, porque si tú compras 2 y vendías 14 y le suple 1000 megas, tú estás ganándote ahí 2000 ya. Entonces, en el caso de los otros barrios, entonces vamos a establecerles racionamiento, vamos a separarlos, a segregarlos, y le vamos a dar 8 horas, 6 horas y así, y le vamos a mandar una señal de costo y de precio. Si tú pagas, si ustedes suben los cobros, si subimos los cobros aquí, no ustedes, nosotros, que somos los que estamos obligados a cobrar, el que vende, la distribuidora, si subimos los cobros aquí hasta tanto, le bajamos 1 hora, le bajamos otra hora y así sucesivamente. Entonces, este plan se hizo así, ese era el criterio, ese era el concepto, porque no puedes darle energía al pueblo entero 100% si no tienes índices de cobro por encima de 80, 90%, porque no vas a aguantarlo financieramente. Pero nosotros tuvimos una realidad, ingeniero, a raíz de la pandemia y con lo que tiene que ver con las clases virtuales, que los hogares necesitaban tener energía eléctrica para poder los niños educarse. Uno quizás tiene que entender que eso tenía que ocurrir. Bueno, tú tienes que saber que tú no puedes tener lo mejor de los dos mundos. Una cosa es lo que tú deseas y otra cosa es lo que tú puedes hacer. Si ibas a hacer eso, tenías que estar consciente que iba a disparar la pérdida y que iba a tener que meterte la mano en el bolsillo para sacar más dinero para darle a las distribuidoras por el déficit. No hay magia. Sí, tienes razón. Entonces tú tenías que estar consciente. Es una decisión ya de política. Por ejemplo, igual que el subsidio. Nosotros acabamos de firmar el pacto eléctrico y en el pacto dice que se va a emitir una tarifa de transición para pasar de la tarifa que debe ser a la tarifa que se aplica realmente a los usuarios, que tiene subsidios cruzados. Quiere decir que hay sectores que pagan por debajo de su costo de adquisición y hay sectores, cuando tú consumes por encima de 700 kilos, tú pagas casi 12 pesos el kilo, carísimo, y así sucesivamente. Entonces, para desmontar eso, se dijo en el pacto eléctrico que las distribuidoras tienen que bajar sus niveles de pérdida, que hoy están en promedio, vamos a decir, en 33% a 15%.
y controlar los gastos corrientes, que en alguna ocasión llegaron a estar como el 25% a 10% de los ingresos. Esos son los parámetros. Entonces, si tú le consideras esas pérdidas y esos gastos operativos a la distribuidora como costos, le estableces una tarifa y la vas ajustando en un periodo de 5 años. Pero ahora mismo tenemos una situación de crispación por los apagones, de vectores que inciden en el incremento del costo de adquisición de la distribuidora, el precio medio, que son el incremento del carbón, del gas natural, del petróleo. Entonces es complicado, pero no es una decisión de la superintendencia el redistribuir los subsidios, que eso era una discusión que yo tenía cuando era superintendente. Digo, no. A la ley lo que me dice a mí es que yo calculo la tarifa que la distribuidora debe cobrar, porque es un monopolio natural y por default en economía se conoce como un mercado, se regula, es un mercado que se controla. Yo le pongo el valor que ella debe ganar, porque si por ella fuera, ganaran, tú sabes, cantidades exorbitantes. El desmonte del subsidio no pudiera generar ahora... Solo en este país. No pudiera generar ahora crispación social, protestas sociales, protestas callejeras, el desmonte del subsidio. No, lo que digo es que eso es una decisión de política, al igual que lo otro. El gobierno que dice, bueno, yo voy a hacer esto de manera inmediata, lo voy a hacer de manera gradual, como está previsto, pero la superintendencia lo único que hace es que calcula a cómo le sale la compra a la distribuidora, a tanto, a cómo sale el peaje de transmisión, cuánto es tanto, lo suma y dice, bueno, ¿y cuál es el valor agregado de distribución que yo le permito por ley a esas distribuidoras subirle a la tarifa, al costo? Y eso es costo, entonces ahí está su ganancia. Entonces esa mezcla de esos tres factores son lo que dan la tarifa. Y lo otro es la estructura, a quién tú le vas a poner subsidio, lo vas a focalizar, le vas a dar el bono luz, a quién te lo vas a quitar, dónde vas a ajustar, todo eso. Evidentemente el mejor periodo para haberlo hecho era con las vacas gordas. En los pasados 8 años que el petróleo no pasó de 40, de 50 dólares el barril promedio, pero ahora está en 70, 75. Lo que pasa es que eso está contemplado entre las partes que hay que reformar del sector eléctrico. Lo único que la situación está complicada. Hay apagones en China, hay subsidios extraordinarios en Europa, hay fábricas en el Reino Unido que están cerrando por altos costos. Entonces es una realidad, llegamos a la época de las vacas flacas. Oí a Astacio decir, el administrador del Consejo Unificado, una frase que la dije yo en el 2004, me reía mucho porque había un periódico que hasta me titulaba, y yo decía, se acabó la época de la energía barata. Eso fue en el 2004, a mí me llegó el petróleo a subir a 148 dólares el barril. El gobierno de Danilo no vio petróleo a más de 60 dólares. Eso es en así. ningún momento, ni en los picos. Entonces este gobierno tiene un problema con eso, y yo pienso que tiene que verse delicadamente cómo se va a subir, si se va a ajustar, hacerlo lo más atenuadamente posible en los primeros meses y esperar que haya una situación más favorable, que empiecen a bajar los costos para compensar, porque entre apagones e incrementos tú no tienes legitimidad para hacer ese tipo de acciones. Sí, eso hay que eficientizar el servicio para luego empezar a desmontar el subsidio, eso es definitivo. Pero ¿y hay esperanza de que se pueda eficientizar en algún momento el yo servicio? creo que sí, porque ingeniero, estamos viviendo eso hace yo mucho creo tiempo. que Mira en los últimos años la inversión ha sido muy grande en temas de generación. Bueno, quizá hay mucho rezago en temas de distribución, pero creo que las inversiones han sido importantes. Sí, claro. No, nosotros en el sector de generación, mira, de hecho el gobierno recibe ingresos cuantiosísimos por la operación de Eje Itabo y Eje Jaina, que el 50% pertenece al gobierno. Y todas esas inversiones en renovables que ha hecho Eje Jaina, o eólica, solar, acaba de hacer un parque de 115 megavatios en Yaguate. Y AES, Eje Jaina, también. Y AES, Santana Sol, pero AES es privada y Itabo es la que es mixta. Ahí el gobierno recibe muchísimos beneficios de parte de la industria en generación, como dicen ahí. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, del sector privado en general, aquí se han hecho inversiones, se están haciendo en renovables, muchas, y el presidente ayer anunciaba que se van a comprar 600 megavatios. No es que se van a comprar 600 megavatios, es que se han aprobado concesiones nuevas por 600 megavatios que se van a instalar. El problema es que mucha gente a veces cree que con renovables se soluciona todo. Tienes que tener un mix, tienes que tener las convencionales
Claro. y las renovables para tener un balance, porque son muy variables su operatividad. No, y el Claro. tema Pero de como las tú dices, se ha hidroeléctricas hecho gran también. inversión. Catalina, yo no estuve de acuerdo con Catalina por razones diversas, porque entendía que la tenía que hacer el sector privado a su riesgo, sin endeudar el país, y por las implicaciones que eso iba a tener, los tiempos de construcción, los problemas de la sobrevaloración, de los sobornos, que eso todo lo escribí yo una vez para el listín. Pero esa inversión privada nunca llegó, Y yo, ingeniero. porque, Hay mucha inversión Esa inversión privada en ese momento no llegó. no llegó porque El tú último no querías que intento- llegara. el Pero que último tú tienes, es que el gobierno tiene que promoverlas. El último también. Claro, intento tú que tienes yo- que ser el catalizador de Exacto, la industria. de No le todo. interesaba tampoco que entraran las renovables. Duraron como 5 años bloqueándolo. Me lo dices a mí, que yo tenía 2 proyectos. Un proyecto eólico de unos italianos, y cada vez que iba a CDM hacían la cara bonita, como los chinos por adelante, por detrás, los pisoteaban. Un solar y un eólico. Tuve que esperar que llegara esta nueva administración para que lo aprobaran, porque lo Oh. bloqueaban, y duraron bloqueando proyectos ahí como 5 años. Porque su negocio era Catalina, y Catalina ni Bueno, siquiera iba es que, a ser ahí. es que Catalina iba a ser por Asua, y la metieron ahí, Sí, en Asua, un sí. sitio que se inunda y que generó sobrecosto de la construcción ahí. Ahí Los todo terrenos, estuvo mal. los Ahora ya terrenos, la planta está. Había intención de Es una construirla en esos realidad. terrenos. ¿Perdón? Había intención de construirla en esos terrenos. Sí, era en Gatillo, en Asua. Sí. bueno, Y primero se hizo un proyecto que se lo ordenó Danilo Pararo hacer eso cuando estaba en la postrimería. Yo no estaba ya en la refinería, yo estaba en refinería, yo no estaba en superintendencia, pero era por Montecristi, una licitación. Entonces trajeron ese invento para acá. Y Bueno. que no hay carbón, no hay gas. No, si tú no quieres encontrar, no lo va a encontrar. Como el gas, como no es de un día para otro. La planta te dura, ¿cuánto duró construyéndose? 5 años, 6. Tú hubieras tenido gas para de sobra. Pero bueno, ya ese es un tema. Lo importante es que la planta está ahí, que se ha hecho mucha inversión en generación, como tú señalas, pero tenemos falencia en distribución. Y lo que le decía ahorita, por ejemplo, comparado el acumulado del año pasado hasta la fecha, según los datos de la CDE, la inversión en gasto de capital, medidores, transformadores, acometidas, equipos de medición inteligentes, redes, todo, ha caído casi en un 70%. Entonces es un problema de gestión que tienen que resolver las distribuidoras y aumentar los cobros. Ese es su papel, no hay de otra. bueno, yo soy de la que estoy de acuerdo con que también se vaya para el sector privado esa parte. Pero bueno, Yo Bueno, siempre lo he va- confiado también que quizás hacer una concesionar las empresas de primera línea en el mundo pudiera ser una solución. total. Aunque te voy a decir con sinceridad, las autoridades que están en la industria eléctrica, Antonio Almonte, Morrison, el mismo Astacio, son personas que conocen de la industria, más otros que están con el consejo, Jorge Reynoso, no son neófitos, saben de la industria y están haciendo, conocen. Yo no sé si es que no tienen los recursos, se le están dando, si no están tomando las mejores de las decisiones, eso ya habrá que verlo en detalle, no lo puedo juzgar así, pero es como el examen de la vista, a ti te dicen, ahí, ¿qué letra es esa? Tú dices 8, era una F, bueno. Bien, pues Bueno. muchísimas gracias, ingeniero Francisco Méndez, por acompañarnos en este sábado bien temprano. Como no, muchísimas gracias, fue un grato placer compartir con ustedes, que tengan buen día, no olviden vacunarse, que esto no Así ha pasado, es. ahora es que esto falta. Ya yo Así tengo es. mis 3 dosis. Yo también, y los burros por ahí que no se quieren vacunar, que ya sepan. Así es. Buen fin de semana, ingeniero. Gracias a ustedes y por igual.